¿Alguna vez has sentido un impulso en tu corazón, algo inexplicable que parece guiarte hacia una dirección específica? En momentos de incertidumbre, de duda o incluso de peligro, a veces experimentamos una sensación sutil que nos orienta, como si alguien nos susurrara desde un lugar profundo, más allá de nuestra comprensión. Esta guía, amigos, tiene un nombre poderoso: intuición. Y en la Biblia, especialmente en las historias hebreas, vemos cómo la intuición se convierte en un canal divino, un medio sagrado a través del cual Dios habla a sus siervos, advirtiéndoles, guiándoles, protegiéndoles. Hoy exploraremos cómo, en la antigüedad, grandes personajes bíblicos escucharon esta voz interna que parecía venir de Dios mismo. Veremos cómo en momentos críticos, esa intuición divina cambió el curso de sus vidas y cumplió los propósitos del Señor en sus caminos. Entonces, ¿es posible que Dios siga hablándonos hoy a través de esa misma intuición? ¿Podría nuestra conexión con Él abrir este canal sagrado? Acompáñanos en este viaje hacia el pasado y al final, descubre cómo tú también puedes desarrollar esa capacidad para escucharle en lo más profundo de tu ser. Si deseas crecer en tu relación con Dios y entender cómo Él puede hablarte incluso ahora, suscríbete a nuestro canal y profundicemos juntos en estas enseñanzas. Cuando pensamos en intuición, muchos podrían pensar en algo que viene de nuestra mente, pero la Biblia nos muestra un aspecto mucho más profundo. La intuición es una brújula divina, una herramienta que, si se afina en oración y obediencia, puede guiarnos en momentos donde la lógica o el conocimiento humano no tienen respuestas. En varias historias hebreas, los personajes sintieron en su interior lo que debían hacer, aunque las circunstancias no fueran claras. Por ejemplo, algunos profetas y reyes sintieron el impulso de Dios para tomar decisiones cruciales, mientras otros hombres y mujeres de fe recibieron advertencias que parecían inexplicables. Estos relatos antiguos nos enseñan que la intuición no es solo un instinto, es un susurro sagrado, una señal que el Señor deposita en el alma de aquellos que buscan su rostro. Así que, mientras seguimos explorando estas historias, piensa en las veces en que sentiste esa voz silenciosa en tu corazón. ¿Y si eso fue Dios tratando de guiarte, como guió a tantos en el pasado? ¿Te imaginas lo que podrías aprender si afinas esa sensibilidad? Este viaje te abrirá los ojos a una dimensión nueva de tu fe, en la que tu corazón se convierte en el lugar donde Dios deposita sus palabras. Empecemos con uno de los primeros ejemplos de intuición y obediencia: Noé. En medio de una generación que vivía en completa oscuridad espiritual, Dios le habló a Noé, instándole a construir un arca. Esta intuición divina no tenía una explicación lógica, ni siquiera en las condiciones climáticas de la época. Pero Noé escuchó, siguió esa guía interna y se entregó al plan de Dios. Su intuición, su fe y obediencia le salvaron a él y a su familia del diluvio. Esta historia nos recuerda que, a veces, Dios nos pide confiar incluso cuando el camino parece incierto. Avancemos a Moisés. Este líder hebreo vivió experiencias místicas, pero hubo un momento crucial en el que la intuición jugó un papel vital. Mientras conducía a su pueblo fuera de Egipto, Moisés se enfrentó a decisiones que requerían una conexión íntima con Dios. En el desierto, escuchó su voz en lo más profundo de su ser, guiándole a través de momentos de desafío y duda. Moisés confiaba en la intuición que el Señor había depositado en él, una intuición que lo llevó a abrir el Mar Rojo y a proveer agua en medio de la sequía. ¿Te imaginas qué hubiera sucedido si Moisés no hubiera prestado atención a esa voz interna? Cada paso era un acto de fe, una respuesta a esa voz que solo él podía escuchar en su corazón. La intuición es ese susurro que nos invita a confiar más allá de lo visible y lo lógico, es el canal sutil que conecta nuestro espíritu con la voluntad divina. Así como Noé y Moisés, cada uno de nosotros también recibe esas impresiones silenciosas, esos impulsos que nos llaman a actuar de formas que quizá no entendemos completamente en el momento. No siempre se trata de grandes decisiones. A veces, son pequeños gestos, palabras de aliento, caminos que se abren frente a nosotros cuando menos lo esperamos. Pero, ¿cuántas veces hemos dudado de ese llamado interno por miedo, por falta de evidencia o por la opinión de los demás? La historia de estos grandes líderes nos recuerda que la intuición es una chispa divina, una guía que, aunque no siempre viene con respuestas claras, siempre apunta hacia el propósito que Dios ha trazado para nosotros. En el día a día, podemos encontrar situaciones que nos desafían a confiar en esa voz interna, a pesar de las dudas o de los riesgos que esto implique. Imagínate en el lugar de Noé,
construyendo algo tan imponente como un arca sin tener indicios del diluvio venidero. En muchas ocasiones, la intuición demanda una fe que va más allá de lo que la razón permite, porque nos prepara para cosas que aún no podemos ver. Esa conexión espiritual, esa sutil pero poderosa intuición, es la forma en que Dios guía nuestras acciones, llevándonos a donde más necesitamos estar, incluso si no comprendemos el porqué en ese momento. Es un recordatorio constante de que, aunque nuestro entendimiento sea limitado, su plan es perfecto y susurra en lo más profundo de nuestro corazón. Aceptar y seguir la intuición es, en última instancia, una declaración de confianza en Dios, quien coloca en nosotros el discernimiento necesario para cada situación. Es una respuesta a su invitación de caminar en comunión con Él, confiando en que cada paso tiene un propósito. La vida de Moisés ejemplifica esto de una manera impresionante. Cada decisión en el desierto requería una entrega total, una disposición para escuchar y actuar, aún sin saber el desenlace. Nos inspira a responder al llamado divino con valentía, a creer que incluso en nuestras dudas y temores, esa voz interior nos impulsa hacia la victoria que Dios ha preparado para nosotros. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo, a caminar con fe, dejándonos guiar por el canal divino de la intuición? Otra historia poderosa de intuición es la del profeta Samuel, quien de niño escuchó la voz de Dios llamándole en la noche. Samuel aún no conocía plenamente al Señor, pero su corazón estaba abierto y sensible a la intuición divina. Al escuchar, respondió con humildad y disponibilidad. A través de esta experiencia, Samuel desarrolló una relación íntima con Dios y se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Esta historia nos enseña que, desde una edad temprana, la intuición puede ser un canal por el cual el Señor se comunica, y que una respuesta sencilla de «Habla, Señor, que tu siervo escucha» puede abrirnos a experiencias profundas. Luego, tenemos a David, quien mientras huía de Saúl, experimentó momentos de intensa introspección. En una ocasión, David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de su enemigo mientras Saúl dormía, pero sintió en su corazón una voz que le decía que no lo hiciera. Esa intuición le impidió actuar con odio y venganza, y demostró su respeto por la unción de Dios sobre Saúl. Este acto no solo cambió la percepción de David en el pueblo, sino que también mostró su profunda sensibilidad a la dirección divina, incluso cuando tenía poder en sus manos. La historia de Samuel nos recuerda que la intuición no es exclusiva de aquellos con una vida espiritual avanzada, es una invitación abierta, accesible para quienes tienen el corazón dispuesto, independientemente de la edad o la experiencia. Desde su niñez, Samuel mostró una apertura a esa voz divina que lo llamó en la quietud de la noche, un eco suave que pocos podrían reconocer si no tuvieran una disposición interna a escuchar. Esta misma apertura es la que Dios busca en cada uno de nosotros. No importa cuán silenciosa o discreta sea la voz de Dios, si nuestros corazones están atentos y dispuestos, esa intuición será suficiente para guiarnos en los momentos de mayor necesidad. Al igual que Samuel, podemos responder a esa voz con humildad, diciendo «Habla, Señor, que tu siervo escucha», permitiendo así que nuestra vida sea moldeada por el propósito divino. David, por su parte, es otro ejemplo conmovedor de cómo la intuición divina puede interceder en nuestras decisiones más difíciles. En los momentos de persecución, cuando fácilmente podría haber justificado una respuesta de violencia hacia Saúl, escuchó una voz en su interior que lo disuadió de actuar por venganza. Aquí, la intuición se mostró no como una mera sensación, sino como una fuerza poderosa que lo apartó de tomar un camino que iría en contra de los designios de Dios. David pudo reconocer que, aunque tenía la oportunidad de eliminar a su enemigo, estaba siendo llamado a algo mayor, a respetar el orden y la voluntad de Dios, incluso cuando ésta parecía contraria a la lógica humana. Este acto de autocontrol y respeto no solo lo transformó a él, sino que reveló al pueblo un líder sensible y dispuesto a obedecer la dirección divina, fortaleciendo su relación con Dios y su lugar como futuro rey. Estas historias de Samuel y David nos enseñan que, a través de la intuición, Dios no solo dirige nuestras acciones, sino que también moldea nuestro carácter y afina nuestra sensibilidad espiritual. Nos llama a desarrollar una confianza que va más allá de las circunstancias visibles, una entrega total a su voz aun cuando su propósito no es evidente de inmediato. En cada decisión impulsada por esta conexión divina, somos formados y preparados para propósitos más grandes de los que podemos ver. Cada respuesta a la intuición divina es una declaración de fe y reverencia, una manifestación de que, al seguir ese susurro sagrado, estamos eligiendo un camino de paz, misericordia y, sobre todo,
de obediencia al plan de Dios. Finalmente, pensemos en Esther, quien sintió la intuición de que debía presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. A pesar de que hacerlo podría costarle la vida, Esther sabía en su interior que esta era su misión. Al actuar según esa intuición, liberó al pueblo judío de una condena segura. Su historia nos enseña que la intuición, cuando es guiada por Dios, puede llevarnos a actos de valentía y a cumplir propósitos que impactan vidas enteras. A través de estas historias, Dios nos muestra que la intuición no es solo un impulso sin sentido, es una herramienta que Él utiliza para guiarnos y protegernos. En cada uno de estos casos, los personajes bíblicos escucharon algo más allá de la lógica humana y obedecieron, incluso si no entendían plenamente el porqué. Tal vez no sabían cómo o cuándo, pero estaban seguros de que esa intuición venía del Señor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida hoy? ¿Cómo podemos discernir entre una simple intuición y una señal divina? Esta es la clave para abrir nuestro corazón a la voz de Dios, para permitir que esa intuición divina se convierta en nuestro guía en medio de las decisiones cotidianas, de las dudas y de los retos que enfrentamos. Imagina qué pasaría si todos pudiéramos reconocer esa voz con más claridad, si pudiéramos afinar nuestros sentidos espirituales para percibir lo que Dios nos está diciendo en este momento. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión, podemos sensibilizar nuestro espíritu para ser guiados por el Señor. En conclusión, la intuición divina es un canal sagrado, una invitación a escuchar la voz del Señor en el silencio de nuestro corazón. Las historias hebreas nos enseñan que Dios siempre ha deseado comunicarse con su pueblo y que, si afinamos nuestro oído interno, Él sigue hablándonos. Nos muestra el camino, nos guía y nos protege en cada paso que damos. Si sientes esa voz en tu interior, te animo a escucharla con humildad y reverencia. Permítele al Señor que hable a tu vida, que te oriente y te dé la paz que solo Él puede ofrecer. Y recuerda, Dios puede estarte hablando incluso en este momento, susurrándote desde lo más profundo de tu ser. Si deseas profundizar más en estos temas y aprender cómo abrir tu corazón a esa intuición divina, suscríbete a nuestro canal. Aquí continuaremos explorando juntos cómo la palabra de Dios puede iluminar cada paso de nuestro camino.